¿No quieres probar el café que hice especialmente para ti, cariño? Preguntó mi esposo James con una sonrisa extraña que no alcanzó sus ojos. Estaba sentada en la elegante mesa del comedor de mi cuñada Nina, en su casa de Nashville, donde nos reuníamos para nuestro brunch familiar mensual. La taza de café frente a mí despedía un olor raro, casi metálico, que me revolvió el estómago. Me llamo Cristina y, a mis 29 años, nunca imaginé que llegaría a preguntarme si mi propio esposo intentaba envenenarme. Pero después de 3 años de matrimonio e incontables episodios de intoxicación alimentaria, accidental, había aprendido a ser cautelosa, especialmente cuando Nina estaba cerca. Tenía una habilidad especial para orquestar situaciones que me dejaban enferma o humillada, siempre con esa misma sonrisa inocente que ahora James llevaba en el rostro. «¿Qué detalle de tu parte?», respondí, forzando una sonrisa mientras mi mente corría. El aroma que salía de la taza no se parecía a ningún café que hubiera olido antes. Me recordó aquella vez, el mes pasado, cuando terminé en urgencias después de beber té en casa de Nina. Los médicos no pudieron explicar mis síntomas y ella insistió en que había preparado el té exactamente igual al que tomó ella. Desde el otro lado de la mesa, Nina me miraba fijamente mientras revolvía su propia taza de café, intacta. James se ha convertido en todo un barista últimamente, dijo con una sonrisa. Ha estado practicando diferentes métodos de preparación, solo para ti. La forma en que enfatizó, para ti, me provocó un escalofrío. Había notado que James pasaba más tiempo en casa de Nina últimamente, diciendo que estaban planeando una sorpresa para nuestro aniversario, pero algo no se sentía bien. Las conversaciones en voz baja que se interrumpían cuando yo entraba, los extraños mensajes en su teléfono, y ahora este café con su aroma peculiar. Tomé la taza, fingiendo dar un sorbo, mientras observaba sus expresiones. James y Nina intercambiaron una mirada rápida, y eso me confirmó mis sospechas. Haciendo un espectáculo de revisar mi celular, me levanté de golpe. Oh, ¿puedes creerlo? Tengo que hacer una llamada del trabajo. Nina, ¿te importa si uso tu estudio? Al pasar junto a la mesa, tropecé a propósito, intercambiando sutilmente mi taza con la de Nina en el caos de estabilizarme. Lo siento mucho, exclamé, enderezándome. A veces soy tan torpe. Nina desestimó mi disculpa con una sonrisa tensa. Solo trata de no romper nada en el estudio. Asentí y me apresuré, mi corazón latía con fuerza. A través de la puerta entreabierta del estudio, lo seguía observando. Vi a Nina levantar la taza de café hacia sus labios y mi estómago se encogió. Una parte de mí quería advertirle, pero necesitaba saber la verdad. Había pasado demasiadas noches en salas de urgencias, demasiadas horas doblada de dolor, siempre después de compartir comidas con ellos. No siempre fue así. Cuando conocí a James en la boda de un amigo en Nashville hace 3 años, era encantador y atento. Nina también parecía acogedora. Me invitaba a reuniones familiares y hasta se ofreció a ayudar a planear nuestra boda, pero mirando hacia atrás, debí haber notado las señales. Los pequeños accidentes, bebidas derramadas sobre mi vestido en eventos importantes, mis platillos que siempre tenían un extra de condimento cuando Nina ayudaba en la cocina. Al principio fueron molestias menores, un malestar estomacal aquí, una reacción alérgica leve allá, pero James siempre tenía una excusa lista: tal vez comiste algo en mal estado, o seguro estás enfermándote. El patrón se estaba volviendo evidente. Lo peor fue hace 2 meses, cuando terminé hospitalizada después de desayunar en su casa. Los médicos encontraron rastros de algo en mi sistema que no pudieron identificar, pero James convenció a todos de que seguramente había tomado algún medicamento caducado. Me aferré al marco de la puerta y observé cómo Nina tomaba otro sorbo de café. James escribía en su teléfono, aparentemente despreocupado. Mi propia taza seguía intacta sobre la mesa, ahora fría. El olor metálico aún impregnaba mi nariz, provocándome un escalofrío. Un leve temblor en la mano de Nina llamó mi atención. Dejó la taza. Su rostro, de repente, se puso pálido. «James», su voz temblaba, «algo anda mal». James levantó la vista. Su expresión cambió de confusión a horror cuando se dio cuenta de qué taza estaba bebiendo. Se puso de pie de un salto, tirando su silla. «Nina, ¿qué está pasando?». Las manos de Nina temblaban violentamente. «No, no lo sé», murmuró. Intentó levantarse, pero tropezó y se sujetó del borde de la mesa para no caer. «James, ¿qué le pusiste a ese café?». Salí del estudio, con mi teléfono ya grabando. James estaba a su lado ahora, su rostro ceniciento. Eso no se suponía que fuera tu taza», susurró, pero en el silencio del comedor, sus palabras se escucharon claramente. Los ojos de Nina se abrieron de par en par,
primero con comprensión, luego con miedo. Llama a una ambulancia, jadeó, deslizándose al suelo. Por favor, no puedo. Marqué al 911 de inmediato, mis manos firmes a pesar del caos que se desarrollaba frente a mí. Nina estaba en el suelo ahora, su cuerpo sacudido por violentos temblores. James se arrodilló a su lado, el pánico reflejado en su rostro al darse cuenta de que su plan había fallado de manera espectacular. Servicios de emergencia. ¿Cuál es su emergencia? Necesitamos una ambulancia en el 1542 de Maple Grove Drive, dije con voz clara, sosteniendo mi teléfono con una mano mientras la otra seguía grabando. Mi cuñada parece estar teniendo una reacción severa a algo en su café. ¿Está consciente? Sí, pero tiene temblores. Mientras hablaba con el despachador, los ojos de Nina se clavaron en los míos. Ese cálculo frío y calculador que siempre tenía en su mirada había sido reemplazado por un miedo puro. Cristina, jadeó, lo cambiaste, lo sabías. Señora, la ambulancia está en camino, me aseguró el despachador. Por favor, manténgase en la línea. James se veía cada vez más frenético. Nina, ¿qué está pasando? Esto no se suponía que pasara. Yo no estaba destinado a... Cállate, James, lo interrumpió Nina con los dientes apretados, su enojo superando momentáneamente su angustia. Todo esto es tu culpa. Dijiste que solo la enfermarías lo suficiente para que se perdiera la junta de la próxima semana. Prometiste que no sería rastreable. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. La junta, donde yo estaba programada para presentar mi propuesta para una cuenta importante. La misma cuenta que Nina había estado intentando conseguir durante meses, en nuestra firma competidora. Todo comenzó a encajar. El té del mes pasado, murmuré, mi voz sorprendentemente firme, y el incidente del desayuno hace 2 meses. No fueron accidentes, ¿verdad? El rostro de Nina se contrajo de dolor con otra oleada de espasmos. El té, se suponía que te mantendría en casa el día de la presentación del contrato de Johnson, pero fuiste de todos modos, susurró, sujetándose el estómago, doblándose de dolor. James dijo que solo necesitábamos desacreditarte, hacer que los clientes pensaran que no eras confiable. El sonido de las sirenas llenó el aire afuera. James palideció. Se puso de pie, alejándose de los dos. No dejes de hablar, no sabes lo que estás diciendo. Sé exactamente lo que estoy diciendo, escupió las palabras, arrastrándolas ligeramente. Hemos estado planeando esto durante meses, desde que Cristina empezó a superarme en cada junta con los clientes. Se suponía que debías asegurarte de que lo bebiera hoy. Los paramédicos irrumpieron por la puerta principal y rápidamente me hice a un lado para dejarlos trabajar. Mientras subían a Nina a la camilla, detuve la grabación y envié el video a mi correo electrónico privado y luego a mi abogado. James se quedó inmóvil, viendo cómo su plan cuidadosamente elaborado se desmoronaba a su alrededor. Iré con ella al hospital, les dije a los paramédicos con voz firme. Después de todo, necesito asegurarme de que mi cuñada reciba el tratamiento adecuado. Crucé la mirada con James, quien lucía aterrorizado. Estoy segura de que los médicos estarán muy interesados en saber exactamente qué había en ese café. La sala de emergencias del Hospital General de Nashville era un torbellino de actividad mientras los médicos se apresuraban a atender a Nina. Me senté en la sala de espera con el teléfono apretado en mi mano, repitiendo la grabación de la confesión de Nina. Los temblores en su voz, el pánico en sus ojos, era toda la evidencia que necesitaba para demostrar que esto no era solo paranoia de mi parte. Familia de Nina Anderson, llamó una enfermera. Me puse de pie, notando la notoria ausencia de James. Había murmurado algo sobre estacionar el auto hace 20 minutos y no había regresado. Soy su cuñada, dije, siguiendo a la enfermera a través de las puertas dobles. ¿Cómo está? Está estabilizada, pero encontramos niveles preocupantes de toxinas en su sistema. Su expresión era grave. El doctor quisiera hablar con usted sobre algunos hallazgos inusuales en su análisis de sangre. La doctora Phillips, una mujer alta con cabello canoso y ojos penetrantes, me esperaba en la habitación de Nina. Señora Bennett, ¿podría decirme exactamente qué sucedió antes de que su cuñada se enfermara? Respiré hondo y saqué mi teléfono. Creo que debería escuchar esto primero. Reproduje la grabación del brunch y observé cómo la expresión de la doctora pasaba de preocupación profesional a alarma. Esto es muy serio, dijo, tomando notas en su tableta. La sustancia que encontramos no es algo que termine en el café por accidente. Estamos viendo una contaminación deliberada. Justo en ese momento, James apareció al final del pasillo. Su rostro pálido y sudoroso dejaba claro que había escuchado las palabras de la doctora. Cristina comenzó a dar un paso hacia mí,
Déjame explicarte. Quédate atrás, advirtió la doctora Phillips, presionando el botón de llamada de la enfermera. Seguridad a la habitación 412, por favor. James levantó las manos en señal de rendición. Todo esto es un malentendido. Nina estaba confundida. Ella no sabía lo que decía. Saqué los mensajes de texto que había descubierto en su teléfono la semana pasada, los mismos que me había reenviado en secreto. Así que estos mensajes entre tú y Nina, donde hablan sobre asegurarse de que esté fuera de servicio antes de la presentación de Henderson, ¿eran solo una conversación amistosa? Su rostro se quedó sin color. ¿Revisaste mi teléfono? Después de encontrar lo que escondías en el cajón de tu escritorio. Sí, lo hice. Me giré hacia la doctora Phillips. Doctora, he sido hospitalizada 3 veces en los últimos 6 meses con síntomas inexplicables. Me gustaría saber si coinciden con lo que encontraron hoy en el sistema de Nina. Los ojos de la doctora se entrecerraron. Tendremos que hacer algunas pruebas para comparar. Seguridad se asegurará de que su esposo permanezca disponible para ser interrogado. 2 guardias de seguridad aparecieron, colocándose a cada lado de James. Él miró a su alrededor, atrapado. Su fachada cuidadosamente construida se desmoronaba. Nina y yo, tartamudeó James, solo estábamos tratando de ayudarte a bajar el ritmo. Estabas trabajando demasiado, tomando todos los grandes clientes. Ah, sí, Na dijo que si podían hacer que me tomara un tiempo libre, mi voz era firme, aunque mis manos temblaban de rabia. ¿Envenenándome? James desvió la mirada. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Continué, sintiendo que la ira me quemaba por dentro. ¿Fuiste tú quien manipuló mi comida en la fiesta de Navidad también? El silencio de James fue toda la respuesta que necesitaba. Detrás de él, podía ver la habitación de Nina, donde yacía conectada a varios monitores. Su bravuconería anterior había desaparecido, reemplazada por el miedo de alguien que sabe que lo han descubierto. La detective Mendoza viene en camino, dijo el doctor Phillips en voz baja. Querrá tomar declaraciones de todos los involucrados. Asentí, sintiendo una extraña sensación de calma. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz y no había vuelta atrás. La detective Mendoza llegó 1 hora después. Su presencia imponía respeto en el estéril pasillo del hospital. Era una investigadora experimentada, especializada en casos de abuso doméstico. Escuchó atentamente mientras le reproducía la grabación del brunch y le mostraba los mensajes de texto. Señora Bennett, dijo, revisando sus notas, mencionó hospitalizaciones previas. ¿Puede contarme más sobre esos incidentes? Saqué mi teléfono nuevamente, abriendo un documento que había estado manteniendo en secreto durante meses. La primera vez fue en febrero, después de una cena en casa de Nina. Tuve fuertes dolores de estómago y mareos. La segunda fue en abril, el incidente del té, y luego en junio, después del desayuno con ellos. Mi voz se mantuvo firme mientras continuaba. Cada vez los síntomas fueron similares, pero lo suficientemente diferentes como para que los médicos no pudieran identificar una causa. Los ojos de la detective Mendoza se entrecerraron mientras revisaba mi registro detallado de fechas, síntomas y circunstancias. ¿Y ha estado manteniendo estos registros desde que notó el patrón? Dudé un momento antes de sacar otro teléfono de mi bolso. También comencé a llevar un teléfono de respaldo con un número diferente, admití. Lo usé para grabar conversaciones cuando estaba cerca de ellos. Tengo varias donde Nina y James discuten sus planes, aunque tienen cuidado de no ser explícitos. La detective tomó el teléfono mientras yo buscaba una grabación en particular. En la bocina, la voz de Nina se escuchó claramente. La cuenta de Henderson vale millones, James. No podemos dejar que arruine todo por lo que hemos trabajado. Solo apégate al plan. Unos pocos días de enfermedad deberían ser suficientes. La respuesta de James fue igualmente condenatoria. Tengo algo más fuerte esta vez. No llegará a la presentación. La expresión de la detective Mendoza se endureció mientras escuchaba. A través de la ventana de la habitación de Nina, vi que mi cuñada estaba despierta, pero lucía significativamente menos confiada que en el brunch. El hospital está realizando pruebas de toxicología, me informó la detective. El doctor Phillips ya ha identificado varias sustancias que no ocurren naturalmente en el cuerpo. También necesitaremos muestras de su casa. Un alboroto en el pasillo llamó nuestra atención. James estaba discutiendo con los guardias de seguridad. Su voz se alzaba con desesperación. Necesito hablar con mi esposa, gritó. Cristina, por favor, no entiendes, solo estábamos tratando de protegerte. La detective Mendoza se interpuso entre nosotros. Señor Bennett, no está ayudando a su caso. Ya hemos encontrado evidencia de premeditación.
James soltó una carcajada seca que resonó en el pasillo. Solo estábamos tratando de frenarla, murmuró. Se estaba matando trabajando, tomando todas las cuentas principales. Nina dijo que si podíamos hacer que se tomara un tiempo. Pero ya nadie le creía. ¿Libre? ¿Envenenándola? La voz de la detective Mendoza era cortante. Eso no es protección, señor Bennett, eso es intento de asesinato. El color se drenó del rostro de James. ¿Asesinato? No, eso no es. Nunca quisimos. Entonces, ¿qué exactamente querían hacer? Pregunté, mi voz sorprendentemente tranquila. Cuando pusiste algo en mi café esta mañana, ¿qué se suponía que iba a pasar? El silencio de James lo decía todo. Detrás de él, podía ver a Nina mirando a través de la ventana de su habitación del hospital. Su rostro era una máscara de miedo y cálculo. Me pregunté si estaba tratando de descifrar cómo girar la situación a su favor, cómo explicar meses de envenenamiento sistemático como un intento mal planeado de ayudarme. Necesitaremos ambos teléfonos, les dijo la detective Mendoza a los guardias de seguridad, y quiero oficiales apostados en ambas puertas. Nadie se va hasta que tengamos los resultados de toxicología. El doctor Phillips entró en la habitación de Nina con una tableta en la mano. Su expresión era sombría mientras revisaba los resultados de las pruebas. La detective Mendoza y yo lo seguimos, mientras James permanecía afuera con los guardias. Nina intentó sentarse más derecha en su cama, pero los temblores aún no desaparecían del todo. El informe de toxicología muestra niveles elevados de varias sustancias, anunció el doctor Phillips con su tono clínico. Lo más preocupante es la presencia de un compuesto en particular que normalmente se usa en pruebas farmacéuticas. No es algo a lo que el público en general debería tener acceso. El rostro de Nina palideció. Eso es imposible, susurró. James dijo que solo era algo para causar síntomas leves. ¿Síntomas leves?, interrumpió la detective Mendoza, sacando su libreta. ¿Cómo los que experimentó su cuñada en los últimos 6 meses? La puerta se abrió y otro detective entró sosteniendo una bolsa de evidencia. Encontramos esto en el escritorio de la oficina del señor Bennett, en la firma de marketing Anderson, informó, presentando varias botellas pequeñas con etiquetas clínicas, junto con notas detalladas sobre dosis y reacciones. Sentí que las piernas me fallaban al darme cuenta del alcance de su plan. ¿Lo estabas documentando todo como si fuera un experimento? Mi voz apenas salió como un susurro. No, protestó James, pero su voz titubeó. Solo necesitábamos rastrear que funcionaba. Los primeros intentos no fueron lo suficientemente efectivos, de todos modos. Seguías asistiendo a las reuniones. Así que aumentaste las dosis, concluyó la detective Mendoza, examinando las botellas. ¿Sabías que estas sustancias podrían ser letales en concentraciones más altas? La habitación quedó en un silencio sepulcral. A través de la ventana, vi a James desplomarse en una silla del pasillo, hundiendo la cabeza en sus manos. La cuenta de Henderson, dije lentamente, mientras las piezas del rompecabezas encajaban en su lugar. No se trataba solo de esa presentación, ¿verdad? Me necesitabas fuera del camino, permanentemente, porque el cliente me solicitó específicamente como su líder. El rostro de Nina se contorsionó con una mezcla de ira y miedo. Estabas arruinándolo todo, soltó con rabia. Construí esa cartera de clientes durante años, y luego apareces tú y, de repente, todos quieren trabajar contigo en su lugar. ¿Y James te dijo que podía arreglarlo, matándome? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de acusación. No estábamos tratando de... Nina comenzó, pero el doctor Phillips la interrumpió. La concentración en el café que bebiste hoy, dijo, mirando directamente a Nina, es significativamente más alta que las muestras anteriores que hemos analizado de las visitas previas de la señora Bennett al hospital. Si lo hubieras consumido por completo, el resultado habría sido grave, posiblemente fatal. La detective Mendoza se giró hacia el otro oficial. Necesitaremos una orden de cateo completa para sus casas y oficinas. También hay que contactar a la compañía farmacéutica que figura en estas botellas. Averigüen cómo obtuvieron estas sustancias. Nina se desplomó contra sus almohadas, la lucha drenándose de su rostro. No se suponía que esto llegara tan lejos, susurró. James decía que solo necesitábamos un intento más. Me acerqué a su cama, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Cada vez que me enfermaba, cada reunión que perdía, cada cliente que se alejaba, los dos estaban ahí, observando, tomando notas sobre cómo su veneno me afectaba. ¿Qué clase de personas hace algo así? El silencio que siguió fue ensordecedor. Afuera, escuché a James mientras le leían sus derechos y más oficiales llegaban. Nina se quedó mirando sus manos,
incapaz de sostener mi mirada. Detective, dije, alejándome de mi cuñada, estoy lista para hacer mi declaración formal. El juicio duró 3 semanas, pero se sintió como una eternidad. Todos los días me senté en la sala del tribunal, viendo cómo la fiscalía exponía metódicamente su caso contra James y Nina. La evidencia era abrumadora. Las botellas encontradas en la oficina de James, sus notas detalladas sobre cada intento de envenenamiento, las conversaciones grabadas y los mensajes de texto donde discutían sus planes. Lo que más me impactó fue su comportamiento durante todo el proceso. Nina, siempre tan segura y elegante, se veía pequeña y frágil en el banquillo de los acusados. James ni siquiera podía mirarme. Mantenía la vista clavada en el suelo mientras los testigos expertos explicaban los efectos potencialmente letales de las sustancias que me habían estado administrando. El testimonio de la doctora Phillips fue especialmente condenatorio. Presentó un análisis detallado que mostraba cómo habían incrementado las dosis con el tiempo, demostrando una clara intención de causar daño grave. El representante de la compañía farmacéutica confirmó que James había robado los compuestos a través de un viejo amigo de la universidad que trabajaba en el departamento de investigación. Los acusados mostraron un patrón de comportamiento calculado, dijo el fiscal en su declaración final. Esto no fue solo un sabotaje corporativo, fue un intento sistemático de dañar a la señora Bennett. La escalada de sus acciones demuestra que el objetivo final pudo haber sido letal. Cuando se leyó el veredicto, no sentí alegría, solo alivio. James y Nina fueron declarados culpables de múltiples cargos, incluyendo intento de asesinato y conspiración. Las palabras del juez resonaron en la sala del tribunal, donde todos contenían el aliento. La naturaleza premeditada de estos actos, cometidos contra un miembro de la familia durante un periodo prolongado, exige la pena máxima. Vi cómo se los llevaban esposados, pensando en cómo la avaricia y los celos habían torcido a 2 personas en las que alguna vez confié hasta volverlas irreconocibles. Sus negocios, sus reputaciones, su libertad. Todo sacrificado en un intento por destruirme. Un año después, estaba de pie en el podio de la conferencia de líderes empresariales de Nashville, a punto de dar el discurso de apertura. La ironía no se me escapaba. Esta era exactamente la clase de oportunidad que Nina había tratado de arrebatarme. La cuenta Henderson, que ella y James estaban tan desesperados por robar, había traído consigo varios clientes de alto perfil. Me había consolidado como una de las principales ejecutivas de marketing de la región. Respiré hondo y miré al mar de rostros frente a mí. El éxito no se trata solo de talento o trabajo duro, dije, se trata de integridad, de construir relaciones genuinas basadas en la confianza. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. A veces, las mayores amenazas a nuestro éxito provienen de las personas más cercanas a nosotros, pero superar esos desafíos nos hace más fuertes. Después de mi discurso, varios jóvenes profesionales se acercaron para pedirme consejo. Una mujer, con los ojos brillantes de determinación, me preguntó, ¿cómo mantuviste la compostura durante todo lo que pasaste? Me enfoqué en lo que podía controlar. Le dije que reuní pruebas, confié en mis instintos y me negué a permitir que el miedo me impidiera alcanzar mis metas. Más tarde esa noche, recibí un correo electrónico del cliente de Henderson confirmando que renovaban su contrato por 3 años más. Sonreí, pensando en lo diferente que pudo haber sido todo si no hubiera seguido mi intuición aquel día en el brunch. Esa mañana, el periódico local publicó un pequeño artículo sobre el inicio de las sentencias de prisión de Nina y James. No lo leí. En lugar de eso, me concentré en la propuesta para un nuevo proyecto de cliente, sabiendo que la mejor venganza no es desquitarse, sino seguir adelante y triunfar, a pesar de aquellos que intentaron detenerte.